Bien, amigos y amigas, hemos venido reflexionando acerca de un tema de los más frecuentes que atentan a nuestra salud emocional. Bien sabemos que la violencia psicológica se manifiesta a través del maltrato o abuso psicológico. Hemos visto de qué se trata, cómo se manifiesta. Observamos tanto el perfil psicológico del abusador como de su víctima. Nos quedó claro de que el maltrato psicológico no tiene género y que con más frecuencia se presenta en el género masculino como el principal protagonista. Con todo, amigos y amigas, es realmente alarmante cómo en Bolivia nuestra salud emocional se ve amenazada por la violencia psicológica y física. Nos falta tiempo, mucho aún, por entender y comprender que este flagelo que se inicia en el hogar nos daña y destruye. Y aún ignoramos mucho el asunto porque no tenemos una clara información y educación del mismo. Este flagelo que, entre otros, sufrimos del acoso escolar o bullying y del cual vamos a reflexionar y reflexionamos hace tiempo atrás en el programa Cultura de Vida los martes a las 11. El bullying no es un fenómeno nuevo, por el contrario, ha existido por años entre nosotros. Sin embargo, es en nuestros tiempos que se le ha colocado un nombre o etiqueta. Probablemente todos los recordamos a ese compañero de clases que disfrutaba jugándole bromas pesadas o acosando a los más tímidos o menos populares. Pero quizás en nuestra época las acciones no eran tan significativas o importantes como lo son ahora. Es por ello que quizá el acoso escolar ha tomado tanta importancia en los últimos años, ya que es alarmante la cantidad de casos de niños y adolescentes que lo viven y lo sufren. Sufren las consecuencias por ello, desde trastornos de ansiedad, baja autoestima, hasta depresión y, en el peor de los casos, el suicidio. En el programa de hoy vamos a profundizar este escabroso y muchas veces silencioso tema. Para ello hemos invitado a la licenciada en psicología Sarit Emily Burgoa Aguilar, que lleva años investigando en el tema. Sarit egresó de la Universidad Domingo Savio, tiene diplomados en psicogenealogía y en recursos humanos, una maestría en educación superior, un curso de posgrado de primeros auxilios psicológicos. Es psicóloga de la agrupación ALAS y encargada de llevar los casos bullying y ciberbullying y capacitación de talleres. También trabaja en la agrupación Fénix como abordaje en víctimas de siniestro de tránsito. Es miembro de Juventud Cívica de Santa Cruz, jóvenes cívicos que velan por los derechos de la juventud. Además, está en la investigación científica de conductas de ciberbullying. Bien, vamos a estar con ellas y vamos a reflexionar con ellas. Pongan su atención, por favor, que este tema es de suma importancia. Sarit, buenos días. Gracias por estar hoy en nuestro programa de nuestra salud emocional y dedicarnos algo de su valioso tiempo para compartir con nosotros hoy en Radio María. En nuestro programa venimos reflexionando acerca del maltrato psicológico y esta vez quisiéramos tocar este tema realmente dramático y del cual muchos centros educativos, incluyendo padres de familia, no le dan importancia que realmente amerita. Buenos días, Sarit. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Como bien lo decía inicial, es un tema que preocupa, que está dentro de actual, que está latente en cada uno de nuestros colegios, de nuestras unidades educativas, tanto como antes se hablaba de que esto no sucedía en colegios que no tenían mucha llegada a la tecnología, que no era parte de nuestra vivencia, desde lo que estábamos pasando en Bolivia. Pero se ha visto claramente de que sí está sucediendo, sí es algo que pasa en nuestros medios, y prueba de ello hay muchas investigaciones que hoy en día están indicando, ¿no?, los parámetros, la prevalencia de, como usted bien lo decía también, la prevalencia en que se dan más en los varones que en las mujeres. Y es un tema que preocupa. Constantemente
ha ido incluso mutando lo que es el acoso. El acoso siempre existió en lo que es en la etapa escolar. Si hacemos un poquito recuerdo, las personas que somos un poquito más mayores o los que somos más jóvenes, podemos preguntar a nuestros padres, a nuestros tíos, y van a poder un poquito recordar a aquellas personas de que sí existía. Pero ¿por qué hoy se está tomando en cuenta? Que muchas veces me preguntan eso, ¿por qué hoy recién se está tomando en cuenta? Bueno, no es que recién se esté tomando en cuenta lo que es el bullying, sino que ya años antes existía la violencia escolar, pero no tenía un nombre. El nombre surge de bullying en 1973 con Dan Olwes. Dan Olwes fue un psicólogo en el cual vio la importancia de investigar estas conductas que se repetían y, como lo decía, acababan en suicidio, en ansiedad generalizada, en depresión y en jovencitos de corta edad. Eso le llamó la atención a Dan Olwes, entonces empezó a investigar este tipo de conductas en 1973. Desde ahí, él le pone el nombre a estas conductas que nadie estaba estudiando y que veían ocasionar incluso muertes en su país, pero nadie le tomó importancia. Desde ahí, desde 1973, es catalogado como bullying al acoso escolar entre pares, pero que tenga 3 puntos: intencionalidad, persistencia en el tiempo y con abuso de poder. Muchas veces confundimos esto en los colegios, que algunas veces también me llaman para hacer intervenciones, y se habla de bullying. Es un término que ha sido muy usado, algunas veces no de la manera correcta. Es un término que se puso, como dicen los profesores, voy a hacer uso de sus palabras textuales, se puso de moda. Entonces, no había una buena definición, no estamos definiendo bien. Y algunas veces me llaman para hacer intervenciones cuando no hubo estos 3 pilares fundamentales, ¿no? La intencionalidad, el abuso de poder y la persistencia en el tiempo. Si algunas veces me tocó un caso en el cual no le invitaron al cumpleaños de un compañerito, entonces me llamaron para hacer una intervención porque decían que era un acoso escolar, que era bullying. Entonces ahí, si hubiera tenido estos 3 pilares fundamentales, podría ser, pero fue solamente en una ocasión en la cual el compañerito no lo invitó a su cumpleaños de este niño. Pero ahí también nosotros tenemos que aprender y observar por qué estoy haciendo yo como papá para que a mi hijito o a mi hija no lo inviten a ese cumpleaños. Estoy trabajando bien las habilidades sociales con él, cómo puedo apoyarlo, cómo puedo reforzar, y también de la otra parte, qué estoy haciendo yo como padre para que mi hijito o hija no invite a ciertos compañeros. Entonces es de ambas partes, y de la misma manera en el bullying tenemos que trabajar con los 3 pilares fundamentales para identificar, y una vez identificado el problema tenemos que ver y trabajar con lo que son las víctimas, los observadores o los espectadores, que algunas veces usan ese término, y también con los agresores. Son los 3 actores fundamentales del bullying, en el cual, si trabajamos uno de ellos, estaríamos dejando una parte muy importante sin trabajar. ¿Qué pasa? Trabajamos con la víctima, pero y el agresor seguirá agrediendo a otras personas, a otros compañeros dentro del curso. Ahora, la modalidad del bullying con el uso de los medios tecnológicos, de las llegadas de las TIC, se podría decir mutado. Y ahora ya el bullying no es un acoso directo, ya también se puede hacer una modalidad indirecta. Y es ahí donde trabajamos lo que es el ciberbullying. El ciberbullying, en el cual ya el adolescente o el niño, al llegar a su casa, no se siente resguardado. En el colegio sufre y él busca un lugar seguro, que podría ser el hogar, que en algunos casos el hogar que contiene, los padres que contienen. Él escapa de esa realidad en la cual lo aflige, lo conflictúa, está sufriendo en el colegio,
pero en la casa el papá y la mamá y los hermanos, las personas con las que viven, la hacen con una contención. Pero en el ciberbullying transgrede todas esas barreras. El niño o el adolescente que sufre ciberbullying al llegar a su casa no tiene ese lugar seguro. Prende el celular o la computadora y los acosos continúan con un mensaje ofensivo, una publicación y un poquito más lo vamos a ir desglosando. ¿Desde cuándo se empieza a investigar el ciberbullying? Exactamente no se sabe muy bien desde cuándo se empezó a analizar esta conducta, desde cuándo ingresó. Pero hay un estudio en el cual en el 2000 se empieza a estudiar, y ese es el primer estudio que se hizo de las conductas de ciberbullying, que lo hizo Mitchell y Wallach, son unos también psicólogos investigadores, en los cuales ellos en su investigación a través del atentado que hubo en Estados Unidos, donde un adolescente participó de una matanza masiva en una de sus preparatorias de su colegio allá en Estados Unidos, y desde ahí fue cuando se empezó a atender estos tipos de conductas. Ahora también hay unos estudios muy, muy interesantes que son de Maite Garay-Gordovil, que ella investiga las conductas de ciberbullying, y esas conductas son las que estoy trabajando, ¿no?, hoy en lo que es en nuestro medio, ¿no?, de Bolivia, mayormente en Santa Cruz, que es donde yo estoy trabajando, ¿no? Ahora también en el ciberbullying vemos los actores principales, que los mismos del bullying, pero ya esta vez con la terminología de ciberagresor, ciberobservador y cibervíctima, ¿no? Y ahí también dentro de estos actores está también lo que son los profesores, la escuela, que son la verdad el núcleo para poder trabajar, identificar, ya sea un trabajo preventivo. Es por eso que la función de los educadores es muy importante. Lo decía un escritor argentino, las semillas están esperando ser sembradas, y el mundo, las naciones necesitan que sembremos esas semillas hoy y que no nos espere que no nos llegue la madrugada sembrando, que no nos pille sembrando. Esto un poquito para reflexionar de que no siempre porque se dé en el colegio los papás no vamos a trabajar, o dejémosle la educación al colegio, que ya muchas veces se está tomando esa postura, ¿no? Ahora hay muchas fundaciones en Bolivia en las cuales están trabajando todo lo que es el bullying, el ciberbullying. Incluso está las fundaciones en redes, Voces Vitales en La Paz, la UNICEF, incluso la fundación de Viva, ¿no?, que es la fundación Estás Vivo. Hay muchas fundaciones en las cuales estamos abordando, de cierta manera apoyando y trabajando para que este tipo de conductas lleguen un poquito a disminuir en la prevalencia, que en los porcentajes que muestran que no son muy alentadoras, ¿no? Si bien se está trabajando, hay muchas veces que ocultan la información en los colegios, se lo dejan pasar, dicen que son conductas de niños, entonces no se da la importancia que se debería tomar en este tipo de conducta. Las similitudes que muchas veces me preguntan si hay entre el bullying y el ciberbullying, las similitudes son la forma de agresión que siempre hay una intencionalidad de perjudicar a un individuo o a varios, porque recordemos que con la llegada de las tecnologías es muy fácil propagar una agresión. Es más, en un solo clic en la computadora o con el celular podemos propagar una información falsa, o incluso los famosos memes, ¿no?, que nos llegan y muchas veces nos causan gracia y los reenviamos. De esa misma manera ocurre el ciberbullying. Una información sonsacada, un comentario ofensivo en un grupo en el cual hay más de 50 personas o en diferentes grupos en los cuales estamos. Podemos hacer llegar, y ese es el peligro. ¿Y por qué es tan grave el ciberbullying? Porque hay un anonimato. No hay una percepción directa del daño en la cual estamos haciendo, que en el bullying sí hay. Un compañerito lo ofende o lo empuja, lo golpea, y vamos a ver
las reacciones a otra persona, quizás el llanto, se pondrá triste. Entonces eso de cierta manera al agresor en algunas ocasiones lo frena a seguir repitiendo este tipo de actos. Pero en el ciberbullying no hay una percepción directa del daño. Estamos frente a una pantalla, frente a una pantalla que es la computadora o el celular. Hay una rápida propagación, que es lo que hablábamos, y es difícil de frenar, porque como sabemos, una vez subida la información en la red, ya es difícil de frenar, y esa información no es nuestra, esa información ya es de todas las personas que están conectadas en esa red tan grande, ¿no? Ahora, hay muchos tipos de ciberbullying, no solamente son comentarios ofensivos o imágenes, también tenemos lo que está de moda y hemos podido observar en nuestros medios de comunicación, el Happy Slappy o la paliza feliz, que esto ha hecho preocuparnos a todas las personas que estamos investigando y trabajando este fenómeno de agresión, que es la paliza feliz, engloba lo que es el bullying y el ciberbullying. Hay una agresión física, que sería el bullying, en la cual el estudiante sufre una agresión física o psicológica también, y se lo graba. Y esta grabación lo suben y lo publican, lo comparten en las redes, en las cuales están conectados en redes, por ejemplo, como Facebook, como WhatsApp o el Instagram, en el cual están usando mayormente, ¿no? También tenemos el sexting. El sexting es un tipo de ciberbullying en el cual hay un contenido en el cual que se envía de tipo sexual, principalmente fotografías o videos, producidas generalmente por el propio remitente, o sea, por la propia persona, pero de manera sonsacada, con engaño, parte de los agresores para luego difundirle estas imágenes a sus grupos que tienen, a los medios en los cuales ellos han ingresado. De manera también el ingreso de las redes sociales, un poquito con lo del anonimato, ¿no? Encubierto en un anonimato. Sabemos que Facebook tiene unas cláusulas en las cuales menores de edad no pueden ingresar, pero ellos agarran y cambian la edad. Podemos observar jovencitos de 10 años, 11 años, con una cuenta en Facebook, pero no cumplen con los parámetros de seguridad que tiene Facebook, pero tampoco se regula. Otro tipo de ciberbullying en el cual muchas veces nosotros incluso como adultos nos llegan y no estamos tomando en conciencia de esto, que es la difusión de imágenes con la intención de burlarse de la otra persona. Nos llegan los famosos memes, nos llegan esas imágenes que son sacadas de contexto, recortadas con programas para editar imágenes, y la ponen en un contexto diferente a la cual tenía de origen la imagen, y nos causa gracia, la compartimos. ¿Qué imagen, qué le estamos enseñando a los menores de edad, a los niños, a los adolescentes? Que eso es algo correcto, es correcto burlarse y compartirlo. Tenemos que hacer una culpa desde nosotros los adultos. Los niños y los adolescentes aprenden de la observación que tienen de su entorno, de sus primeras figuras, los niños que son los padres, su familia cercana. Entonces, todas esas cosas influyen en este fenómeno, van englobando en lo que ya todos conocemos, ¿no? Otra forma también que he visto que se ha dado mucho cuando hago las investigaciones o hago las intervenciones en los colegios, que es el robo de fotos o de información. Y eso está ocasionando bastantes problemas, sobre todo en secundaria, que lo he visto. Roban fotos de las cuentas personales y lo sacan de contexto, lo publican, o directamente se roban la contraseña de la cuenta y empiezan a enviar mensajes que no escribiría la persona. Publican ciertos comentarios en los cuales ofenden a otras personas y luego es difícil poder desmentir esa información porque están con nuestra cuenta privada. Es una cuenta en la cual todos podemos ingresar, ¿no? Y observar
como les digo, en una cuenta, en una publicación, nos ven todos nuestros contactos y algunas veces incluso si no lo tenemos restringido, lo puede ver otras personas que no son nuestros amigos en esas cuentas. Entonces, todas esas medidas tenemos que tener cuidado y concientizar en el uso de las redes, de las nuevas TIC a los adolescentes. No es solamente entregar, y eso me preguntaban algunos papás también en los cuales hemos trabajado, ¿cuándo es oportuno entregarle un celular a su hijo? Yo creo que primero tenemos que educar en qué uso va a tener ese celular, el cual le vamos a dar al menor. Otro, siempre supervisándolo, porque el adolescente o el niño, algunas veces hay papás que trabajan y necesitan comunicarse con sus hijos. Entonces eso también necesitan el celular como un medio de comunicación. Pero ustedes saben que estos tipos de conductas están incluso hay adolescentes que son para los padres que tienen un concepto de sus hijos que son como ellos lo dicen, ¿no? Son unos angelitos, pero no sabemos si ese angelito está sufriendo o está siendo parte de la agresión a otra persona. Entonces es tan serio el problema en el cual yo siempre les recomiendo que si se le van a dar un celular al menor, primero le informen el uso correcto de ese medio de comunicación. Porque yo les hago esta comparación. Es como tener un arma en el cual podemos o beneficiar o perjudicar a una persona o a varias. Porque con un solo comentario que hagamos ya estamos ocasionando un problema a un menor. Pero si nosotros, por ejemplo, somos espectadores de esa agresión y hacemos un frente, hacemos un alto, podemos romper esa cadena de repetición, podemos romper esa cadena de agresión hacia esa víctima y quizás así también hacer que frene esas conductas de agresión hacia esa persona o hacia varias. Entonces necesitamos reforzar un poquito en los espectadores. Por eso que le decía que siempre hay que trabajar con los tres actores, que algunas veces no trabajamos con los espectadores, nos dedicamos a trabajar con la víctima y el agresor, y algunas veces incluso confrontándolos en dirección, que esa es una medida en la cual no debemos hacer, ¿no? En la medida de las posibilidades en las cuales la dirección tenga la posibilidad de primero hablar con la víctima, que cuente qué es lo que está pasando, que nos muestre su vivencia, porque para nosotros no puede ser un problema porque somos adultos, pero para él es un problema y tenemos que ponernos en la postura de ese niño o de ese adolescente en el cual él está viviendo un problema realmente grave para él. Entonces, siempre con una escucha activa, siempre tratando de equilibrar ambas posturas, porque igual el agresor tiene un porqué. No es que nosotros nacemos, como decía una mamá, ¿por qué ese niño es agresor? No es que nacemos malos. Algo está pasando que ha hecho que este adolescente, que este niño tenga esa conducta agresiva. Algo pasa en la familia o incluso en el factor social de su entorno, en el colegio. Algunas veces me escuchaba decir que muchas veces las profesoras identifican a un alumno que es víctima porque tiene baja autoestima, porque es calladito. No siempre. Algunas veces me ha tocado trabajar con jovencitos que eran víctimas y eran el más popular del colegio, incluso del colegio, ni siquiera del curso. El mejor alumno, el que más destaca. No siempre la víctima tiene una baja autoestima. Algunas veces tiene las herramientas o los mecanismos para poder él solo salir, pero recordemos, el adolescente y mayormente el adolescente busca pertenecer a un grupo, busca la pertenencia y la aceptación de sus pares. Entonces, este adolescente le va a costar poder decir estoy siendo agredido, porque también tiene el temor de que tomen más represalias contra él.
Y como les digo, ¿no? Ya ahora ya con el tema de las TIC, esto se ha incrementado. Entonces, si no le están haciendo bullying de manera física, al comentarlo, ese es el temor que tienen los adolescentes que siempre nos los manifiestan, que tienen miedo de que se tomen mayor represalias contra ellos, que el curso se torne en contra de él, diciéndole que es chismoso, y esas son las, lo que ellos manifiestan, ¿no? Lo que ellos refieren. Pero eso tenemos que trabajar nosotros como educadores, que los educadores tienen un papel muy fundamental, que son los primeros en observar esas conductas, son los primeros en poder darse cuenta de lo que está pasando. Nosotros estamos un poquito lejanos, no estamos en aula todos los días. Algunas veces los estudiantes comparten más en el colegio que lo que comparten en casa. Entonces ellos son los primeros y los pilares fundamentales para poder frenar este tipo de conductas y hacer quizás con mucho trabajo de prevención, con programas o protocolos para actuar en estos casos ya identificados, para poder tener una escuela que nosotros lo llamamos una escuela segura, una escuela libre de bullying. Es un sueño el que nosotros tenemos, yo creo que la mayoría de los que trabajamos en este fenómeno, de lograr tener escuelas libres de bullying, libre de acoso escolar. Hace poco nosotros publicábamos, igual en mi cuenta personal publiqué nosotros hallamos situaciones difíciles, resultados difíciles para poder trabajar, pero un niño cómo resuelve este tipo de problema tan sencillo, que en la publicación que realizamos está una banquita, le preguntamos cómo podíamos resolver este problema a un niño de, no recuerdo si era 5 años o 6, 4 añitos lo recordé. Y él decía, podemos poner una banquita, un banquito en el patio, en el recreo, el que esté pintado de colores, y el cual nosotros ahí pongamos un mensaje que toda la persona que se sienta sola o que quiera, que no tenga con quién jugar, se pueda sentar ahí y las personas que pasen lo vean y le inviten a jugar. Un banquito para invitar a jugar al otro. Y eso me pareció tan lindo y conmovedor, que un niño tan pequeño pueda dar soluciones tan grandes a lo que nosotros como adultos nos conflictuamos. Y esos detalles, nosotros tenemos que aprender a escuchar a los niños y a los adolescentes, pero con una escucha activa, no solamente oír lo que dicen, que muchas veces incluso lo callamos, ¿no? Son soluciones de sus problemas que ellos mismos están vivenciando. Son problemas que para ellos son grandes, que para ellos es algo que no pueden llegar a resolver, algo bien significativo en su vida, y que ellos den esas soluciones me parece espectacular. Y ahí es cuando nosotros estamos viendo que ellos, nuestros adolescentes, nuestros niños, tienen esos mecanismos para poder resolver conflictos. Y desde ahí, y por nuestra cultura, incluso estábamos intercambiando no hace mucho con una psicóloga de España, las conductas de ciberbullying y de bullying. Y ella decía que allá en su país, en los Países Vascos, no tenían ese mecanismo de avisar, de avisar a un otro, a una persona adulta, de hacer frente a cuando ven a un compañerito sufrir de estas conductas o agresiones. Pero acá sí, en la investigación que realicé, que vengo realizando desde el 2013, y siempre estamos actualizando esos datos, las prevalencias, como les decía, son altas, y hay este tipo de mecanismos para poder afrontar, de denunciar a el que estoy viviendo una situación de bullying, de ciberbullying, o que mi compañero, o he visto, algunos ni siquiera son sus compañeros, pero he visto que le están realizando bullying, ciberbullying, y lo denuncian, no lo están callando, y de eso tenemos que agarrarnos, porque frente a estas conductas siempre se recomienda que no se queden callados, que denuncien, que avisen, porque así es cuando se puede frenar, y muchas veces desde inicio, cuando recién está comenzando la conducta, es más fácil frenar que cuando ya se inició, cuando ya hay videos de por medio, cuando ya hay imágenes de por medio.
navegando por las redes, ¿no? Que cuando lo descargan uno, por más que lo borremos, esa persona que descargó puede volver en cualquier minuto o segundos o días o años, volver a ponerlo en la red. Entonces es bueno hacer una prevención primaria en los colegios, educar qué es el bullying, cuándo es ciberbullying, cuándo no, a los papás, y trabajar en habilidades sociales con los estudiantes, con los niños y con los adolescentes. No por ser adolescentes nos olvidemos de ellos, y ellos igual necesitan ser reforzados, necesitan constantemente que lo escuchemos. Ellos tienen otros tipos de problemáticas, ellos están pasando por una situación también de cambio, de buscar una identidad, y necesitan de nosotros como padres, como educadores, que nosotros tenemos la oportunidad de estar con ellos más tiempo. Sari, normalmente un niño se porta mal porque se siente mal, ¿verdad? En su casa, si este niño sufre maltrato, abuso psicológico, violencia psicológica y tal vez hasta física, este niño viene acumulando mucha agresividad tal vez, ¿verdad? Y esta agresividad viene y la transfiere en un chivo expiatorio que él elige en el colegio, donde él vuelca toda esta agresión y siente su poderío además, ¿no? Siente poderío el agresor. Cuéntenos un poquito de esto, de cómo el bullying se origina en casa. Muchas veces los padres están pasando por conflictos en los cuales, por ejemplo, hay separación, peleas constantes, y eso es lo que vivencia el niño en casa le va a afectar en el ámbito escolar, porque en la casa no puede manifestar que está triste, que está enojado por la situación que está pasando, y lo va a ir a manifestar en el colegio, quizás agrediendo, o esto va a hacer que sus conductas estén más inhibidas, y va a ser puede ser objeto de un agresor y ser la víctima. Recordemos, hay víctimas agresivas y hay pasivas. Algunas veces las víctimas agresivas se cansaron de ser tanto víctimas en casa que llegan a ser agresores en el colegio. O se cansaron de pasar muchas conductas de agresión en el colegio por un agresor, y ven que esta es una manera de ser popular, de llamar la atención de un otro, o que ven que pueden sacar beneficios de esta situación, y qué mejor que repetirlo, porque lo ven. Eso es lo que estamos, si no frenamos, lo estamos desensibilizando, de que es correcto abusar de otra persona para obtener mi propio beneficio. Muchas veces, algunas veces, y esto con la neurociencia que entraron, nos hablan de que evitemos tener conflictos delante de los hijos. Pelea. Ellos sí tienen que evidenciar cuando ya, por ejemplo, algún conflicto, pero también la resolución, resolver ese conflicto entre padres que hay, porque de eso él aprende. Él observa de que hay un conflicto, pero sí hay una solución, sí podemos sacar una solución de ese conflicto que hay, de esa pelea que hay, que no concuerdan en ideologías, no sé, en alguna vivencia que tenga la familia, pero muchas veces no hay esa resolución de conflictos dentro de casa, y es pelea constante, incluso llevan a golpes y todo, y los niños tienen que evidenciar eso. Me tocó un caso, como nos puso de ejemplo, en el cual era un adolescente de 13 años, el cual todos los días veía cómo el papá la golpeaba a la mamá. Y este adolescente, cuando llega al colegio, en los primeros momentos era bien calladito, triste, no manifestaba agresión con sus otros compañeros. Pero cuando ya empezó ya a ser más constante la agresión que sufría la mamá, él empezó a ya manifestarlo en el colegio, empezaba a golpear a los compañeros, estaba con una conducta agresiva, con impulsividad, mucha ansiedad, indagando en lo que le estaba pasando porque no era una conducta normal en él.
empezamos a indagar y él ya manifestó que en casa sufría, porque incluso el papá lo pegaba a él por defender a la mamá. Entonces él siempre se ponía al medio del problema que tenían los padres, de ese conflicto de pareja que tenían. Entonces él vivenciaba todo eso y para él era algo tan normal porque lo sufrió desde que era niño. Él siempre vio al papá agredir a la mamá. Entonces él lo vio natural. Y en el colegio, como no lograba concentrarse para hacer las tareas, llegaba al colegio y los golpeaba a los compañeros, los amenazaba para que la tarea del otro compañero, él colocara el nombre y presentarla. Era un beneficio que él obtenía de esa agresión. Entonces estamos desensibilizando a estos niños o adolescentes. Si no frenamos, si no, nosotros como padres no podemos resolver un conflicto de la mejor manera y tampoco llegando a agresiones. Y Sarita, antes de que el tiempo se nos vaya, ¿qué puede hacer un padre o una madre de familia cuando su hijo se le queja de que está sufriendo de acoso, de maltrato en el colegio? Porque muchas veces los padres dicen, bueno, mijito, defiéndase, ¿no? Si lo molesta, péguele, ¿no? Entonces, como que defiéndase y punto, y se acabó el problema, más o menos. Pero este chico sigue sufriendo. ¿Qué puede hacer un padre para ayudar a su hijo a afrontar este fenómeno del bullying? Hay muchas medidas, ¿no? Primero, cuando uno como padre escucha que su hijo le manifiesta estar pasando por esta situación, primero creerle, porque no es algo que él se esté inventando. Entonces, apersonarse a dirección, hablar si no hay una dirección en ese momento, no está la directora del establecimiento, hablar con un tutor, con un profesor el cual se lleve mejor, que tenga más contacto con él, comentarle para que esta persona, este profesor, este docente, pueda observar si hay estas conductas y quién las está manifestando, quién está agrediendo. Ahora, esa sería como primera instancia, también apersonarse a la dirección, hablar con la directora para hacer, porque como les digo, no solo hay que trabajar con él, hay que trabajar con todo el curso para que haya un cambio. Entonces, hablar con ellos para que ellos tomen medidas y hacer una prevención, ya con un caso, muchas veces sucede que no hacemos prevención primaria, pero cuando ya hay un caso identificado recién lo realizan. Entonces, no es tarde, pero sí hay que trabajarlo, no dejarlo pasar. Crean lo que dicen sus hijos. Muchas veces lo que están viviendo es real. Tienen que trabajar a la par lo que es la familia y el colegio para resolver el conflicto. También trabajar, si hay las medidas y la posibilidad de trabajar con una psicóloga, hay que potenciar las habilidades sociales y el decirle defendete, también agredirlo, no es la solución. Agresión más agresión solo va a traer más agresión, no va a haber no va a resolver ningún conflicto. Entonces siempre es mejor hablar con él y decirle si es que estás pasando por esta situación, avisa a un mayor que esté cercano, a un profesor, a la directora, toda, cosa que ese adulto pueda mediar esta situación entre ambos. Pero no tomar medidas que si me golpeó, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no lo golpeaste? Incluso muchas veces dicen, no, papá, deberías golpearlo más fuerte. No es una solución, estamos dándole una solución errónea a ese hijo, diciéndole que es correcto reaccionar con agresión cuando algo nos sucede. Entonces, trabajar también con él habilidades sociales, resolución de conflictos, para que ellos tengan los mecanismos y las herramientas para poder enfrentar cuando suceden estas situaciones. Por otro lado, Sarit, hay niños que no dicen a sus padres estoy pasando esto por el colegio, pero está el lenguaje no verbal. Por ejemplo, esos síntomas de tristeza, de ansiedad, de insomnio, de desmotivación, de no querer ir al colegio, son como señales que los padres tienen que captar de que algo está pasando en el colegio. Sí, mayormente en un comienzo se manifiesta así, ¿no?
muchas veces de un inicio los adolescentes, los niños no van a decir papá me están haciendo bullying. Algunos sí, otros no. Los que no podemos observarlo, como bien decías, en el lenguaje no verbal. Hay un cambio de conducta de esa persona, de ese niño, de ese adolescente. Hay insomnio, pérdida del apetito, no están con una ansiedad y mayormente no quieren ir al colegio, postergan, inventan que están enfermos, que no hay clase, y a todas esas conductas el papá tiene que estar atento a ese cambio de conducta, porque los papás conocen cómo reacciona, cómo se comporta su hijo. Entonces, cuando le llame la atención a alguna conducta, persónese al colegio, hable con un profesor el cual esté con él, pase mayor tiempo, hable con su hijo, ustedes agarren un espacio en el cual no haya contaminación, que no esté prendido el televisor, no los estén apurando. Si tienen otros hijitos menores, déjenlo a cuidado del papá unos segundos y hablen con él, o el papá puede hablar también, ¿no? Pero dése un espacio en el cual no haya un factor que contamine, que el adolescente, que el niño tenga ese espacio para poder conversar y poder trabajar con él en medida de lo que ya él le manifiesta al padre, ¿no? Sí, Sarit. Por otro lado, a estos muchachos que sufren de bullying, por lo general usan un mecanismo de defensa, que es la evitación, y se cubren, se ponen como en una burbuja de protección y se refugian en alguna adicción. Por ejemplo, la adicción a las pantallas, que está muy en boga, como los celulares, los juegos de internet, la misma tele, ¿no? Y es una forma de escapar de la realidad y no sentir esa angustia de afrontar esta situación. Por otro lado, es un factor, el bullying en sí mismo es un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Es uno de los factores, porque hay muchos factores, no hay factores ambientales. El factor de riesgo muchas veces está en la familia también, pero sí es uno de los factores que influye, porque como bien lo decías, su mecanismo de defensa, de esa evitación, de salir de ese mundo en el cual hay agresión, y es una manera de escapar de su realidad. Entonces, mayormente inciden en esto, pero no siempre. Algunas veces no llega al consumo, pero sí con problemas de ansiedad que van a necesitar ser incluso algunas veces hasta medicados, porque no pueden conciliar el sueño. Entonces son muchos, este factor lleva a muchas otras desencadenantes, ¿no? Uno de ellos, como bien lo decías, puede ser el consumo. Por evitar y por evadir su realidad. Sarit, agradezco mucho tu asistencia, tus conocimientos y esa alma de investigación que tienes, que prestas un servicio enorme, y realmente necesitamos mucho en Bolivia de esto, realmente. Gracias por estar y hasta otra próxima oportunidad. No, muchas gracias por la invitación, y siempre presta para poder un poquito llevar el poco conocimiento que tengo en esto, lo que es la investigación, que me apasiona, y trabajar, porque no solamente es investigar, también una vez detectado hay que trabajar en el problema. No podemos desligarnos solamente a investigar y quedarnos con ese conocimiento, tenemos que compartirlo. Y muchas gracias por darme el espacio para compartir este conocimiento. Gracias, Sarit. Como te dije, la próxima vez, si te animas, vamos a estar acá contigo. Queridos amigos y amigas, gracias por estar en su programa Nuestra Salud Emocional. Tengan ustedes muy buenos días y tengan una semana preciosa, bajo la bendición de Dios. Hasta luego.